Hola, acá estoy haciendo de todo un poquito, ¿m? Porque estoy con esta pirámide sobre la cual copié con marcadores y acrílicos la piedra del sol, que representa las 5 edades del mundo, ¿no? Una imagen maya. También estuve escribiendo otra novela ilustrada en base al colectivo, el 60, ¿te acordás? Un mundo de 20 asientos, ¿te acordás? Bueno, era el 60. Pero no, pero estoy haciendo una novela de ciencia ficción, un poco continuando con aquello de los navegantes de las esferas, ¿te acordás que viajaban en una combi Volkswagen, que era un engendro porque le habían puesto alas, un diseñador industrial? Bueno, sigo con los vehículos y claro, yo no había querido hacer un colectivo allá en aquella aventura porque, claro, la demanda era algo más general y esto como que era muy argentino. Me decían, no, en realidad no es argentino, ahí está el problema del porteño, ¿no? Que cree que lo porteño es argentino, cree que lo suyo es nacional. El colectivo es porteño. Obviamente todo lo que está dentro del territorio nacional es argentino, pero qué sé yo, lo que es entrerriano exclusivamente, sí, por eso también es argentino, ¿no? Pero más entrerriano es el mate que el colectivo. Yo en mi pueblo de Entre Ríos, cuando era chico, teníamos un solo colectivo. Era el Falucho, ¿no? La empresa Falucho. Por eso le decíamos el Falucho, no era el colectivo uno o el 2 o el 4 o como acá el 39, el 60. Constitución, Tigre Hotel. No, no, era el Falucho, porque era uno solo. Eh, y claro, recorría tanto la parte del casco urbano como el ejido. Ejido, como quieras. Y eso era lo propio, ¿no? Y nos trasladábamos, algunos en colectivo, iban a estudiar a la escuela. En la escuela donde te enseñaban historias muy lejanas, historias europeas, próceres que estaban en un pedestal, intachables, pero todas las historias de la historia y de nuestra historia presente también se podrían ejemplificar con elementos que tenían que ver con nuestra vida cotidiana. No había por qué irse a esas abstracciones lejanas. Eh, Era tan rico todo el acervo que teníamos y que todos lo tienen, ¿no? Es ese folclore que tranquilamente se puede ejemplificar hechos, cosas, datos, acontecimientos con eventos que sean mucho más accesibles para, sobre todo para los niños, ¿no? A nivel escuela primaria. Entonces, ese mundo que nos contaban y que nos enseñaban, la verdad que era muy lejano respecto de nuestro mundo chiquito, cercano. Eh, el mundo. Y claro, qué cosas dispares que tengo acá, ¿no? Una pirámide, te puedo remitir a Egipto, Buenos Aires, y el mundo, pero a ver, a veces con mis alumnos yo hago, ¿no? Encontrarle sentido al sinsentido. Tres, cuatro elementos que no tengan sentido entre ellos. Y bueno, y ahí empieza la creatividad, pero una creatividad inteligente porque tenés que armar un relato. Y rescatar el concepto de relato a mí me parece importante porque estas derechas que han copado los medios se han encargado en estos últimos años de bajar el precio al concepto de relato, ¿no? Entonces ponen la palabra relato como mentira, como un verso, cuando en realidad el relato es la herramienta que va transmitiendo de generación en generación, de comunidad en comunidad, de civilización a otra civilización,
los hechos, el pensamiento, el sentir. La mitología se ha transmitido con relatos. Y ya sabes que no hay religión, por ejemplo, sin mitología. Mirá qué importante que es el relato. Bueno, y a veces les es difícil hilvanar, ¿sí? Dos cosas que a priori no están emparentadas. ¿Por qué? Porque les han embarrado la cancha con ese no relato. Claro, porque esas derechas que dominan estos poderes mediáticos no pueden hilvanar una idea, o sea, son fieles representantes de una brutalidad que llama poderosamente la atención. Antes las derechas eran intelectuales, por lo menos. Ahora resulta que lo popular, que también lo quieren degradar y le dicen populismo, peyorativamente, termina siendo más inteligente si te pones a pensar. ¿Será por esa mala costumbre que han tenido nuestros gobernantes en crear universidades, ¿no? Ayer Kicillof, el gobernador de mi provincia de Buenos Aires, inauguró una escuela, la número 100 en sus 3 años de gestión. 100 escuelas. Claro, por eso no lo vas a ver en estos medios hegemónicos, por eso te lo cuento yo. Y no es un relato, entre comillas, es la verdad. Bueno, pero vos fijate, este, este Dios está sacando la lengua. ¿Por qué? Porque esto es una tradición maorí, es decir, de los autóctonos habitantes de Australia, milenaria. Entonces vos decís, ¿cómo? Pará. Australia, a llegar hasta los mayas. ¿Sí? ¿Cómo hicieron? De acá cruzaron todo el Atlántico, no puede ser. No, papá. Vinieron por el otro lado. Es por abajo, Palacios. Pero vamos a hacer una prueba. Ya, para que lo entiendan mejor. Vamos a partir en dos este planiferio. Porque, como es redondo, es lo mismo que esto. Ah, ahora se entiende cómo pasaron por el estrecho de Bering en determinadas temporadas de más alta temperatura o baja temperatura, no sé. Y pasaron desde el extremo oriente a América. Está bien, eso les llevó unos cuantos miles de años, ¿no? 30.000 años antes allá en el norte y después hacia abajo 4.000 años antes de Cristo llegar a Tierra del Fuego. Y iban despacito, 1 kilómetro por año más o menos. Pero no, para nosotros América se descubre en 1492. Y digo, las maestras, los profesores de historia, ¿seguirán enseñando esa historia eurocéntrica a sus alumnos? Por ahí lo harán con buena voluntad, porque a lo mejor no conocen otra historia, ¿no? Porque la edad antigua, te dicen antiguo como, como lo más viejo, ¿sí? Porque la filosofía empieza con los griegos, pero lo heredaron de los egipcios, y ahí podemos hablar de la Mesopotamia, de Babilonia y más lejos, India, China. A ver, 1450, la invención de la pólvora y se caen los castillos medievales. A ver, el feudalismo existía en un pedacito
de ese pedacito periférico que está a un costado, que es Europa. En ese pedacito estaban los feudos, y hablo de Europa Occidental. Porque en realidad esto de la pólvora, no representan esos inventos tan grandes, o la imprenta, ¿no? Para ser más, no tan bélico, que como para cambiar sustancialmente el mundo. Por ahí sí, esa parte europea. Vos fíjate que los chinos inventaron el papel en el siglo VI. Siglo VI. Estamos hablando del año 500, no 1500. Hay un milenio de diferencia. Y la imprenta en el siglo VIII. Tenían el papel, tenían la imprenta, que hicieron en el siglo IX, papel moneda. Entonces llega Marco Polo y dicen, ¿qué están haciendo estos tipos que están haciendo trueques con unos papelitos dibujados? Sí, era dinero. Marco Polo. Y después, 1700 y pico, ya los europeos gozaron de las virtudes de la seda china y las clases sociales altas y la nobleza de la porcelana china. Es más, siglo II, o más para atrás, el acero también viene de China, esos descubrimientos que ellos les enseñaron a los ingleses, ¿sí? La industrialización del acero para que hagan esas reformas agrarias, ¿sí? Agroindustriales. Entonces, esa otra historia que es del Oriente y que a través del Oriente también es nuestra América más primigenia, más ancestral, más nuestra. Es la verdadera historia en todo caso, o si querés es otra historia tan válida como esa que nos cuentan con ese eurocentrismo. Y que como buenos cipayos nosotros comprábamos y repetimos y así estudiamos el Renacimiento y el Barroco y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando de renacentista, por ejemplo, Leonardo, el gran Leonardo, que maneja en forma cuasi oculta algunos conceptos de la geometría sagrada, donde él superpone el 1 con el 2, es decir, la dualidad. ¿Sabes qué pasó? Había un papa, llegó a ser papa, era Eugenio IV, medio siglo, un poco más antes de nacer Leonardo, Eugenio IV fallece, pero entre todo este venir de conocimientos y de cosas que venían de Oriente, le llegan libros a él con mucha sabiduría de estos chinos, que después, cuando viene una revuelta, porque él, había un concilio que se hizo, porque ellos querían destituir a un tipo que se llamaba Han Hus, que eran los husitas, que eran unos reformistas, mucho antes de la reforma. Eran unos herejes, por supuesto. Entonces se hace ese concilio porque, entre otras cosas, sobre todo, lo que querían hacer era exterminar de una vez por todas a los husitas que estaban molestando. Pero les estalla una interna ahí, los halcones y las palomas, entonces medio concilio se va a una ciudad y medio concilio a otra y al final se terminan peleando todos entre ellos y resultado, Papa queda destituido, entonces ahí queda otro Papa que era un conde de Saboya, que venía de la Bohemia, tenía otra onda por lo menos. Bueno, pero sí, todas esas revueltas, esas internas y estas cosas que tenía este papa, bueno, se van pasando de mano en mano y le cae después a Leonardo. Y él absorbe todo ese saber, ¿no? Más allá de su talento y sus conocimientos propios, ¿no? Y su afán por investigación, no le vamos a quitar mérito al gran Leonardo, pero es bueno entender
las cosas si no ninguneamos toda una buena parte que también existió y que también existe. Entonces, el mundo no se resume en tu quintita, ¿sí? De 2x2. No, no es así. Entonces, si de pronto Europa deja de ser el centro y pasa a ser un rinconcito de tu plano, que es tu cosmovisión, allá tu televisor, eso sería mirar las cosas de otra manera. Y por eso decía, ¿qué harán los profesores, las profesoras cuando se cierra la puerta y están ellos con sus alumnos? Porque ahí ya no hay pensum, no hay planes de estudio, no hay directrices y bajadas de línea desde arriba. Ahí el valor está en la transferencia que puedas lograr. Ese relato que se construye mutuamente, docente-alumno, alumno-docente. ¿Sí? ¿Qué le contarán? ¿La historia eurocéntrica? Y vos decís, la historia ya pasó mucho tiempo. Sí, pero a causa de esa mentalidad eurocéntrica, hoy tenemos lo que tenemos. Me pareció ridículo, despreciable, este cipallismo que vi, por ejemplo, en el diario La Nación, más de 10 páginas dedicadas a la muerte de la reina Isabel. Todo bien, bueno, se murió una persona, pésame, pero para la reina del país pirata. Eh, Dios salve a la reina. Decían, no, no la salvó Dios. Se la llevó. Bueno, está bien, es una cuestión biológica. Pero ella se fue tranquila que su hijo mayor iba a ser rey. A causa de ella y de sus compatriotas, acá tenemos muchas madres que viven y otras que ya han muerto, eh, sabiendo que sus hijos también murieron allá en Malvinas, culpa de ellos. Eh, no sé, eso me pareció realmente rastrero, me pareció de una bajeza. Encima en simultaneidad con lo que había pasado acá en nuestra tierra hace poquito, ¿sí? Del atentado a la vicepresidenta, o sea, ningunearon eso y exaltaron la muerte de esta reina pirata, ¿no? Digo, y hasta, a ver, pongámonos en un plano así de demagógico, juego a inventar dioses, yo también, ¿no? Pero qué sé yo, mis dioses serían más terrenales, ¿no? Yo tengo un dios de barro que no bajó del cielo, nació en una villa y jugaba a la pelota. Y si me preguntaba por qué se tuvo que ir tan joven, y a lo mejor fue porque tenía que salvar a mi reina. Hace pocos días, el jueves pasado. Claro, porque mis dioses y mis reinas son, son más populares. Mis reinas no usan coronas. Algunas conviven, ¿no? Con mi espacio, los veo subirse al colectivo para ir a la universidad y llegar con sus mochilas y en las mochilas tienen atadito un pañuelo verde. Y esa es como yo identifico a esas reinas. Y hay otras reinas mayores que al pañuelo lo usan en la cabeza. Usan un pañuelo blanco. No usan coronas. En fin, así es como hemos vinculado un colectivo, un planiferio y la pirámide de la Piedra del Sol. Nada que ver con nada, pero si te pones a pensar un poquito nada más, tiene mucho que ver y construye historias y construye nuestras historias.